Hermano, la lectura de la palabra del Señor para continuar con nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. Se encuentra en Marcos capítulo 2, desde el verso 13 hasta el verso 17. Marcos 2, verso 13 al 17. Y el título de este sermón es El llamado del rey siervo a los pecadores. El llamado del rey siervo a los pecadores. Esa es la razón evidente por la cual la lectura antifonal era Génesis capítulo 12, porque vamos a concentrarnos en el llamado que el Rey de la Gloria, el Señor de la Gloria, hace a los pecadores. Leamos entonces Marcos capítulo 2, desde el verso 13 al 17. Esta es la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. ¿A qué vino el Señor? ¿Hay pecadores aquí? El llamado es para ti. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, yo ahora suplico y ruego la intervención y la dirección de tu Espíritu Santo. Yo ruego, Señor, ahora y suplico el poder de tu Santo Espíritu para que nuestros corazones sean ministrados, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestra adoración a ti, Señor, te agrade. Necesitamos ahora, Señor, la iluminación de su Santo Espíritu, el poder para meditar en su palabra, la dirección y la inclinación del corazón que trae tu Espíritu Santo, para que este tiempo realmente sea provechoso, transformador y edificante a nuestras vidas. Guíame, Señor, bendíceme. Utilízame, Señor, como instrumento para edificar a tu pueblo. Señor, sin tu gracia, sin tu ayuda, nada bueno puedo hacer. Pero así también, Señor, todos nosotros, toda tu iglesia, sin la ayuda, sin la dirección de su Santo Espíritu, nada bueno podemos hacer. Ahora confiamos en tu gracia y confiamos, Señor, en que tú hablarás a nuestras vidas a través de la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Marcos, en su estilo narrativo, intencionalmente escribe para llamar la atención. Él escribe para capturar nuestra atención. Y es por esa razón que Marcos utiliza muchos contrastes, muchos quiebres abruptos. O de pronto en algunos pasajes nos encontramos con una especie de estructura tipo sándwich. Tenemos A y B, pero en el medio tenemos algo muy importante que Marcos destaca. Y si hay algo que Marcos destaca acá, es el llamado que hace el Rey Jesús, el llamado que hace el Rey Jesús, o la autoridad que tiene el Rey Jesús para llamar. Marcos quiere que nosotros fijemos nuestra atención en eso. ¿Por qué?
Porque Marcos no fija o no llama la atención a la respuesta inmediata de Leví. Marcos no destaca eso. Marcos simplemente lo deja pasar. Él levantándose le siguió. Eso es lo que dice Marcos con respecto a Leví. Pero el foco de atención lo pone sobre Jesús. Marcos pone el foco de atención sobre la autoridad de Jesús para llamar a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Eso es lo que en su estilo literario Marcos quiere que tú y yo comprendamos. Comprendamos la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 13 comienza a decirnos lo siguiente, que mucha gente está siguiendo a Jesús, ¿o no? Mucha gente sigue a Jesús, mucha gente ha venido a Jesús, pero Jesús se fija. Pero Jesús mira ¿a quién? Mira a un publicano que no le sigue. Mira el contraste. Mucha gente acompaña a Jesús, mucha gente sigue a Jesús por sus enseñanzas, pero Jesús mira a alguien que no le sigue. Jesús mira a alguien que no le busca. Jesús mira a alguien que no era parte de la muchedumbre que acompañaba. Entonces ya Marcos te está llamando la atención sobre ese hecho importantísimo. Aquí la estrella del relato no es Leví. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús. De pronto muchas veces escuchamos predicaciones donde el mérito o la notoriedad se da en la persona que responde al llamado, pero no es así, porque toda la gloria siempre, como decía nuestro hermano, es de aquel que llama. Y eso es lo que destaca Marcos. Jesús llama a alguien que no le busca, a alguien que no es parte de sus enseñanzas. Yo creo que mucha de la gente que estaba rodeando a Jesús en ese día y que estaba escuchando su enseñanza, mucha gente miró al publicano. Este sucio, corrupto, vil publicano. Mucha gente miró al publicano y vio a un perdido, a un corrupto, a un sucio, a un miserable, a lo peor de la sociedad judía. Pero cuando Jesús miró a Leví, ¿qué fue lo que vio Jesús? ¿Vio algo bueno en él? Este podría ser un candidato ideal para mi ministerio. Este me aumentaría los bonos y los créditos de mi ministerio. ¿Qué vio Jesús? Vio un alma perdida a la cual vino a salvar. Jesús vio en ese hombre un trofeo de la gracia. Un trofeo de la gracia. Porque como Dios exalta su gracia todopoderosa y soberana al rescatar lo más corrupto, lo más perdido, lo más horrible, lo más desfigurado por el pecado. Cuando Dios salva a una persona así, ¡fum!, la gracia brilla, resplandece. Mucha gente vio a un publicano sucio y corrupto. Jesús vio a un discípulo que llamó soberanamente. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién llamaría a un publicano? Pensando en la cultura judía del primer siglo. ¿Quién llamaría a un publicano? ¿Quién invitaría a un publicano? ¿Quién se asociaría con un publicano? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. Los publicanos eran las personas más despreciadas, más odiadas en los días de Jesús. ¿Y por qué causa, motivo, razón eran despreciados, eran odiados? Su oficio era corrupto. Su oficio era sucio. Ellos eran traidores, ladrones, estafadores al servicio del imperio. No tenían escrúpulos. Es decir, si podían quitarle todo a una viuda, los publicanos lo harían. Si un publicano tenía la capacidad
de quitarle las ganancias a un judío piadoso que él conocía, ese publicano lo haría. ¿Por qué? Porque Roma le permitía a los publicanos extraer ganancia de interés sobre interés en cualquier tipo de mercadería, en cualquier tipo de producto. Los publicanos podían cobrar un impuesto con interés sobre interés, siempre y cuando le aseguraran la ganancia a Roma. Entonces, en buen chileno se dice, el chancho estaba tirado. Esa era la vida de un publicano. Era un oficio corrupto. Era un oficio sin criterio. Publicanos socialmente eran tratados como traidores a la patria. Si un hombre se convertía en un publicano, ese hombre era excomulgado de la sinagoga. No tenía parte en la sinagoga. Si un hijo judío le decía a su padre, padre, quiero ser un publicano, ese padre le quitaba la herencia, le quitaba el nombre, le quitaba todo y lo expulsaba de su casa. No eres bienvenido acá. Eso era un publicano. Es más, el libro, la Mishnah de la tradición de los judíos decía lo siguiente, que si un publicano entraba a una casa, toda esa casa quedaba contaminada. Entonces, fíjense en estos contrastes que Marcos hace. Domingos pasados atrás, leíamos la historia de un hombre que al pasar iba expandiendo ¿qué cosa? Su pudrición, su contaminación. En términos muy concretos y comparativos, un publicano espiritualmente es tan inmundo como ¿quién? Tan inmundo como un leproso. Juntarte con un publicano o invitar a comer un publicano a tu casa es invitar a un leproso a sentarte a tu mesa. Tanto el publicano como el leproso, ambos son fuentes de contaminación. Son fuentes de inmoralidad. Son fuentes de todo lo despreciable para la cultura judía. Esa era la vida de Leví. ¿Y quién es Leví? Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo y llegan a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, donde el evangelista Mateo hace una cronología de los discípulos que él llamó, Mateo dice, y también llamó a Leví, también llamó a Mateo, el publicano. ¿Quién es este Leví? Mateo. ¿Y cómo se llama a sí mismo Mateo? El publicano. El publicano del cual Cristo Jesús tuvo misericordia. El publicano del cual Cristo Jesús tuvo misericordia. Y esto es tan importante en los evangelios porque cada vez que el nombre publicano aparece, el nombre publicano está asociado con los peores pecados. Es por eso que en los evangelios se nos habla de publicanos y pecadores, publicanos y prostitutas. ¿Te das cuenta? Dentro de la cultura judía, un publicano está al nivel de un pecador vil, corrupto y al mismo nivel de una prostituta. Entonces, para toda la gente que está rodeando a Jesús ahí, llamar a un publicano para que sea uno del grupo de Jesús es algo perturbador, ¿o no? Socialmente es perturbador. No calza en nuestra mente. No calza, no encaja. Es tan perturbador, hermanos, permíteme graficarlo de esta manera. Es tan perturbador como si el consistorio de esta iglesia, el día de mañana, presentara como candidato anciano de la iglesia al gerente más corrupto, más ladrón, más estafador, más mafioso de todo Santiago. ¿Qué diría la iglesia? ¿Qué les pasó a esto? Se golpearon la cabeza. Están locos. Esto va a afectar la reputación o el testimonio de la iglesia, ¿no?
Bueno, así de perturbador y así de escandaloso fue el llamamiento que Jesús hizo ¿a quién? A este publicano. El texto no dice esto, pero yo te pido por favor que imagines ya la murmuración de los discípulos, ¿o no? El primero que debe estar murmurando fuerte ahí, ¿quién sería? Ya sabemos quién. Sí. Y tú y yo somos Pedro. Jesús llama a este hombre. ¿Por qué lo llama? ¿Quién invitaría a un publicano a ser parte de un ministerio público de enseñanza? ¿Quién invitaría a un publicano a ser parte de un ministerio público de enseñanza, de fe, de espiritualidad, de buenas noticias, del reino de Dios? ¿Quién lo llamaría? En nuestra lógica humana, pensaríamos que quien llama a alguien así es un tonto. En nuestra lógica humana, pensaríamos que alguien que llama a alguien así es un necio, es alguien que no tiene criterio, es alguien que está loco o que está demente. Salvo, de acuerdo a la lógica de las Escrituras, quien esté llamando a un hombre así es porque verdaderamente tiene toda autoridad para perdonar pecados y para restaurar vidas. ¿Y qué se nos dijo en el pasaje pasado? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo, toma tu lecho y anda. El Hijo del Hombre. Cristo Jesús no había perdido la chaveta. Cristo Jesús no era un necio, no era un loco, no era un tonto. Él es el Rey de la gloria. Es el Señor de los señores, que tiene toda autoridad para restaurar vidas y perdonar pecados. Entonces el Señor de la gloria, el Rey Jesús, le dijo a Leví, sígueme, sígueme. Esa autoridad le dijo a Leví, sígueme. Y ese llamado que Jesús hace, sígueme, es el llamado que Jesús le hace a todos los pecadores. Jesús invita a todo pecador a seguirle. Es el llamado que Jesús hace a los pecadores que están arruinados por el pecado. Jesús llama a los pecadores que están desfigurados por el pecado. Jesús llama a los pecadores que tienen sed y no saben cómo saciarse. Jesús llama al tipo de personas que han excavado en todo tipo de pozo para encontrar agua y no han sido saciados. A esa gente llama Jesús. Jesús llama a los que han desperdiciado sus vidas tratando de buscar significado. Jesús llama a pecadores. Y para nosotros como iglesia esto significa lo siguiente. Jesús conoce todos tus pecados. Como conocía todos los pecados de quién? Todos los pecados de Leví. Jesús conocía la oscuridad del corazón de Leví, como conoce también tu propia oscuridad. Jesús conocía todas las debilidades de Leví, como conoce también tus debilidades. Jesús conocía la codicia del corazón de Leví, como conoce también todas nuestras codicias. Jesús conocía toda la avaricia de Leví, como conoce también lo más profundo de nuestra avaricia. ¿Ya recuerda el Salmo 19? Hay pecados que aún nosotros no conocemos. Salmo 19, David dice, Señor, líbrame de los pecados ocultos. Hay profundidad de pecados que están en nuestro corazón que usted ni yo sabemos, pero el Señor lo conoce. Él sabe de la potencialidad horrenda de nuestro pecado. Él lo conoce, Él lo sabe, Él no se tapa los ojos. Pero aquí nos podemos gloriar. Aún así, el Rey de la gloria, el Señor de los señores, te dice, sígueme. Te llama, sígueme. Sabe todo sobre ti y sin embargo te dice, sígueme.
te conoce mejor que tu esposa, te conoce mejor que cualquiera de tus amigos, te conoce mejor que la iglesia, te conoce mejor que el pastor, te conoce mejor que cualquier anciano, y Él te dice, sígueme. Hermano mío, ¿existirá algo en ti que decepcione a Jesús? ¿Existirá algo en ti que decepcione a Jesús? Nosotros, como seres humanos, nos decepcionamos rápidamente porque nos hacemos ilusiones de otras criaturas. El Señor Jesús no se hizo ninguna ilusión contigo, nada. Por lo tanto, no existe en ti nada que lo decepcione. Él te conoce profundamente, exhaustivamente, instantáneamente. No hay nada oculto en tu vida que Jesús no conozca. Y sin embargo, el llamado de la gracia de Jesús es, sígueme. No te llamo porque tú llamaste mi atención. No te llamo porque tú prometes ser algo bueno. Te llamo porque yo soy bueno. Te llamo porque yo estoy lleno de gracia y de misericordia para ti. Esa es la gracia, amados hermanos, que derrite el corazón del pecador. Esa es la gracia que derrite el corazón duro del pecador. Porque hemos servido nosotros a muchos señores, a muchas personas, como diría John Brown, pero ninguno como Cristo. Ninguno como Él. Nadie nos ha amado como Cristo, nadie nos ha aceptado como Cristo, nadie nos ha acogido como Cristo, nunca nadie nos ha tratado como Él. Solo Él, porque es lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, cuando Jesús dice, sígueme, ese llamamiento es un llamamiento a los descalificados. Generalmente en los evangelios nos encontramos que Jesús llama a cojos, sordos, ciegos, gente que falla. A esa gente llama. Porque no hay otro tipo de pecador al cual Jesús pueda salvar. Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús entonces, ya Marcos nos dice que había llamado a un grupo de hermanos. Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. ¿Cuál era el oficio de estos hermanos? Pescadores. Jesús llamó a un grupo de hermanos que eran pescadores y ahora Jesús está llamando a ser un discípulo al oficial de impuesto del puerto de Capernaum. Es decir, está llamando a ser uno de los suyos a ese miserable que le cobra impuesto por cada pescado que sacaba Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Miren qué bonito. El texto no lo dice, hermano. Pero yo me imagino aquí a Pedro con un mito por las orejas. ¿Cómo es posible que el maestro esté llamando a este hombre? ¿Cómo es posible que el maestro llame a este hombre? Si Jesús llama a este hombre, si Jesús lo llama, entonces su ministerio no tendrá credibilidad. Su ministerio no puede ser creíble porque ¿cómo es posible que el maestro llame a este sucio, estafador, corrupto, ladrón, publicano? La pregunta es, ¿qué responde Jesús? En lo que Marcos nos muestra acá. ¿Qué responde Jesús a ese interrogante que se hacen los discípulos, que también se hacen los fariseos y los escribas, y que muchas veces nosotros, nuestro corazón legalista, también lo hacemos? ¿Qué responde Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque es cierto, el cuestionamiento lo tienen los escribas y los fariseos, pero naturalmente ese cuestionamiento está en todo corazón humano pecador. ¿Sabe por qué? Porque nosotros amamos una salvación por obra. Queremos el mérito. Queremos subir la montaña, poner la bandera y decir, lo logré.
Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio no es así. Todos en el Evangelio venimos a las plantas del Señor de rodillas, llorando, sin obras, sin mérito, sin poder, con pobreza, con debilidad, con pecado, con oscuridad, aclamando al único que nos puede salvar, Jesús. Ese es el bendito Evangelio. Ese es el bendito Evangelio. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Jesús llama a lo débil. Jesús llama a lo menospreciado. ¿Por qué Jesús llama a lo débil, lo menospreciado? Porque no existe, ni existirá un pecador digno de ser llamado. Ninguno. No existe ni existirá un pecador digno de ser llamado por el Rey Jesús. No lo hubo antes, no lo habrá después. Así que si usted piensa que cuando Dios le llamó, usted añadió una perlita a su corona, a la corona de Jesús, está completamente equivocado. La gloria no es del llamado. La gloria es del que llama. La gloria no es del llamado, sino de aquel que llama. ¿Por qué? Eso es lo que dice Isaías 43:7. Los llamados de mi nombre para gloria mía los he formado, los creé y los hice. La gloria siempre será de aquel que llama. Entonces, ningún pecador puede añadirle gloria a Dios. Que Dios llama a los pecadores más corruptos, más terribles, más pecadores, para que la gloria de su santo nombre brille. Para que los ángeles, cuando contemplen que Jesús salva a esos pecadores terribles, los ángeles se postren y digan: cuán asombroso es nuestro Dios, cuán grande es Él. Por eso Jesús dice que cuando un pecador se convierte y es salvado, fiesta hay en los cielos. Los ángeles se gozan. Cristo, el Rey de la Gloria, el Señor de la Gloria, seguiría siendo inmutablemente glorioso por los siglos de los siglos de los siglos si nunca te hubiese llamado a ti. ¿Él te necesita? Nos cuesta decirlo. ¿Te necesita el Señor? No me necesita a mí, no lo necesita a usted. Ni siquiera necesita a ninguno de nosotros para continuar su reino y su iglesia. La gloria de su nombre, la fama de su nombre, Dios tiene un compromiso con su nombre y con su gloria. Y si Dios utiliza a alguno de nosotros, si Dios nos utiliza a nosotros, utiliza a su iglesia, es solamente para la manifestación de esa gloria. Pero no hay nada en nosotros, absolutamente nada que motive a Dios a hacer misericordia. No lo hay y no lo habrá. Jesús no llama a los que se creen justos. Jesús no llama a los que se creen buenos. ¿A quién llama Jesús? ¿A quién les ofrece su gracia? Jesús llama a gente enferma y los sana. Jesús llama a los muertos y les da vida. Jesús llama a gente impía y los santifica. Es Jesús quien llamó a un sucio ladrón Jacob y lo santificó. Cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo habla ahí de afeminados, habla ahí de hombres que se echan con hombres, habla ahí de estafadores, habla de ladrones, habla de adúlteros, habla de fornicarios. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Muchos de ustedes eran esto, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido limpiados por la sangre de Jesús. La gloria es de Jesús. La gloria es del que llama. Entonces, amados hermanos, el perdón de los pecados, ¿quiénes lo reciben?
solo aquellos que se consideran pecadores. El perdón de los pecados no lo reciben los que se creen buenos. El perdón de los pecados no lo reciben aquellos que creen en su mente que se han liberado del pecado con sus propias fuerzas. El perdón de los pecados no lo reciben aquellos que creen que se han librado del pecado con méritos morales, con logros sociales, con logros espirituales. Es más, y yo quiero que destaque esto, la gracia no se ofrece a aquellos que abandonan el pecado. Escúcheme con atención. La gracia no es ofrecida a aquellos que abandonan el pecado. Porque no existe ningún pecador que tenga el poder para abandonar el pecado. No existe ningún pecador que tenga la capacidad natural de dejar el pecado y venir a Cristo. La gracia se nos da cuando aún somos pecadores. La gracia se nos da cuando aún odiamos a Dios. La gracia se nos da cuando aún somos incrédulos. La gracia se nos da aún cuando no entendemos todas las cosas. ¿O es que acaso eres más salvo ahora que entendiste un par de cosas teológicas que antes? La salvación es por pura gracia, hermano. Gracia bendita de Dios. Gracia bendita de Dios que fluye a nosotros sin mérito alguno. Pero el corazón legalista, ¿qué le gusta creer? El corazón legalista quiere creer que la gracia se da a los que tienen méritos. No, si en realidad el Señor me llamó a mí porque vio que yo estaba afectado por el pecado. No, si en realidad el Señor me llamó a mí porque yo siempre le busqué, porque yo de niño leía la Biblia. No, si el Señor me llamó a mí porque mi abuelita me habló del Señor una vez. Y yo siempre tuve un corazón tan dispuesto al Señor. Mire qué buena persona. No, si el Señor me llamó a mí porque yo siempre de chiquitito acompañaba a mis padres a la escuelita dominical. La gracia excluye mérito. O es por gracia o es por obras. Pero por obras, ningún hombre será justificado. Nuestro corazón legalista quiere creer que podemos abandonar el pecado primero para seguir a Jesús. Pero los evangelios nos enseñan todo lo contrario. Jesús llama a los que son pecadores. Jesús llama a los que son pecadores. ¿O es acaso que cuando Dios llamó a Abraham, en el primer llamamiento a Abraham, se le quitó lo idólatra, se le quitó lo desconfiado, se le quitó la oscuridad del corazón? Abraham pecó después de su llamado. Abraham pecó. Como tú y como yo. Eso la gloria es de aquel que llama. Sígueme es el llamado de la gracia soberana. Y yo quiero que busque esto en este pasaje. Mira por favor el versículo 14. Marcos 2, 14. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Jesús le pidió a Leví que cambiara su vida antes de seguirlo. ¿Dice eso el texto? Da a entender el texto bíblico que Jesús le dice a Leví, mira Leví, demuéstrame que tú eres un digno seguidor mío y me puedes seguir. No dice eso la Biblia. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez en su antigua iglesia, como yo también escuché, ven al Señor tal como estás? ¿Sabe qué es eso? Esa es la libre oferta del Evangelio. Y muchas personas oyendo ese sencillo mensaje, siendo alcohólicos, siendo borrachos, siendo viciosos, siendo malos maridos,
siendo ladrones, siendo corruptos, por la fe creyeron, fueron transformados de muerte a vida. La libre oferta del Evangelio. Jesús no le pidió a Leví que cambiara su vida antes de seguirlo. Es más, Jesús tampoco le dijo a Leví, oye Leví, restituye o devuelve todo lo que has robado. Y entonces puedes seguirme. ¿Recuerda otro episodio? Cuando Jesús fue a la casa de un ladrón publicano y Jesús dice, es necesario que vaya a tu casa, Zaqueo. Y cuando la gracia llegó a la casa de Zaqueo, ese hombre por la gracia del perdón, ese hombre por la gracia de la aceptación, estuvo dispuesto recién a hacer restitución de todo lo que había robado. Siempre es la gracia, hermanos. Siempre es la gracia la que produce en nosotros buscar a Dios, obrar en favor de Dios, responder a su misericordia. Jesús tampoco le dijo a Mateo que dejara sus malas acciones para seguirlo. ¿Dónde nosotros encontramos una condición para seguir a Jesús? Y esto es muy interesante, porque la palabra sígueme se repite una nueva vez en el capítulo 10. La palabra sígueme aparece solamente 2 veces en Marcos. Y cuando la emplea aquí Marcos, es Marcos capítulo 10, versículo 21, cuando se acerca el joven rico. Y Jesús le dice al joven rico, anda, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué dijo eso Jesús? Lo dijo para probarle a ese joven rico que él no podía cambiar su vida, que necesitaba un Salvador. Necesitaba a alguien que lo rescatase, necesitaba a alguien que lo librase de su codicia. Y ese era Jesús. Pero el llamamiento que Jesús hace a los pecadores es el perdón y la aceptación antes que el mérito. Destaca eso en tu Biblia. Jesús da el perdón y la aceptación antes de que el publicano demuestre que está arrepentido. O dice aquí en el texto que se ve algún tipo de arrepentimiento evidente en Leví. No se ve nada, hermanos. Pero antes de que se demuestre un arrepentimiento evidente, Jesús ya estaba dando ¿qué cosa? Perdón y aceptación. Perdón y aceptación. Es decir, Jesús está haciendo lo mismo que hizo con el paralítico. ¿Ya lo recuerdan? Bajaron estos 4 hombres al paralítico, aparecieron las 4 cabezas de los amigos del paralítico, luego hicieron descender al paralítico por el hoyo del techo. ¿Y qué dice Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿En qué momento el paralítico se arrepintió? ¿En qué momento el paralítico dijo, oh sí Jesús, yo te abro ahora mi corazón, entra en mi vida, yo me rindo a ti? No lo dijo. Porque Jesús, en su gracia soberana, ofrece perdón y misericordia antes de que nosotros podamos responder. Nuestra salvación se debe completamente y exclusivamente a la gracia de Dios. Entonces, no fueron los méritos de Leví lo que le hicieron ponerse de pie y seguir a Jesús. ¿Quién lo puso de pie? Jesús. Jesús lo puso de pie, así como puso de pie al paralítico cuando le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Lo comprende, hermano mío? El poder de Jesús, el poder del Rey Jesús. Entonces el texto nos dice que, y levantándose, le siguió. Yo quiero que destaque también este punto. Este hombre no dejaría jamás su puesto de trabajo. Por nada, ni por nadie en el mundo, aunque le avisaran que su mamita se está muriendo. Este publicano no dejaría su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba atado a la codicia, estaba atado a las ganancias deshonestas, estaba atado a la avaricia.
Es decir, este hombre en ese puesto de trabajo tenía su vida. A diferencia del resto de los discípulos de Jesús, como por ejemplo sus discípulos que eran pescadores. Cuando el apóstol Pedro se sintió que había traicionado tanto a Jesús, ¿a qué volvió Pedro? Pedro dijo, a pescar voy, ¿cierto? Volvió a la pesca. Pero si un publicano dejaba su puesto de los tributos, ¿podía volver a otro oficio? Estaba manchado. Lo perdía todo. Entonces, este publicano no siguió a Jesús porque vio algo en él. Mírelo por favor en el texto. Leví no siguió a Jesús porque vio en Jesús algo. Leví no siguió a Jesús porque se dio cuenta que Jesús era el más valioso de todos los tesoros. El texto no dice eso. Yo quiero que piense, por favor, en este punto muy importante, porque la gloria no es de la persona. Leví nunca se dio cuenta de que Jesús era más valioso que todas las riquezas de este mundo. No, 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 no. Entonces, ¿por qué Leví se levanta de su banco para seguir a Jesús? ¿Por qué Leví deja su puesto de trabajo para seguir a Jesús? La pregunta correcta que debemos hacer este pasaje es la siguiente. ¿Quién es aquel que llama y produce obediencia instantánea? ¿Un maestro? ¿Un simple mortal? ¿Un rabino que te puede enseñar cosas? ¿Un gurú que puede darte tips para automejorar tu vida? ¿Quién es aquel que llama y produce obediencia inmediata? Déjame ilustrarlo con estos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron creadas todas las cosas. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermanos míos, ahí estaba el Señor de la gloria, la palabra viva, y la palabra viva le dijo a ese hombre, sígueme, y ese hombre al instante se paró. Ni siquiera tuvo tiempo para decir quién me está llamando, hay algún atributo en él que me llame la atención, me ofrecerá algo mejor que este mundo, me ofrecerá alguna riqueza. No, queridos hermanos, Jesús habla como Dios y las cosas suceden porque en la teología de Marcos Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que más destaca Marcos. El mérito no lo tienen los discípulos. Es Jesús quien habla, al igual como Dios. Y cuando Dios habló, las cosas que no existían vinieron a existencia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él mandó y existió. Entonces, la palabra de Jesús es poderosa. La palabra de Jesús es poderosa. Es la misma palabra que en Marcos capítulo 1 le dice al espíritu inmundo, cállate, sal de él. Acto seguido, el espíritu inmundo se va. Es la misma palabra que cuando están los discípulos muertos de miedo en el mar de Galilea, la misma palabra dice, cállate, enmudece, y el viento y el mar obedecen a Jesús. La misma palabra, hermanos míos, que le habla a una niña muerta y le dice, Talita, cumi. Y esa niña que estaba muerta se puso de pie y obedeció a la palabra. Esa es la palabra que se está predicando ahora. Esa es la palabra, la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Esa misma palabra le dijo a un sordo mudo, Éfata, sea abierto. Y al instante el sordo mudo se destaparon sus oídos y se desató su lengua. En Marcos capítulo 7.
Esa misma palabra le dice a la higuera, sécate y no produzcas más fruto. Y al instante esa higuera se secó hasta la raíz. Pero hay algo más que destaca Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 37 y 38. La misma palabra en la cruz gritó. ¿Y qué ocurrió? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esa misma palabra le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿el poder de quién es? La iniciativa, la motivación de quién es? ¿La gloria de quién es? ¿Del llamado? Nunca, nunca. Es de aquel que llama. Es de aquel que llama. El poder es de aquel que llama como Dios llama. Esa es la única explicación por la cual Leví lo siguió. La única explicación por la cual Leví lo siguió, le sirvió, le agradeció y lo proclamó como su Señor. Y acto seguido, ¿qué hizo Leví? Abrió un banquete para Jesús en su propia casa. ¿Y qué hizo Leví? Invitó a todos esos pecadores sucios, rebeldes y asquerosos para que estuviesen cerca de quién? De aquel que tiene palabras de vida, de aquel que habla y perdona, de aquel que habla y restaura, de aquel que con su palabra puede llevar años y limpiar años y años y años y toda una eternidad de pecado y de suciedad y de condenación. Jesús entonces fue ahí a la casa de Leví y se sentó con los pecadores. Y comenzó a hablar y a enseñar a los pecadores. Los amigos de Mateo estaban tan enfermos como él, pero ahí estaba el médico que ha venido a sanar a los enfermos. Ahí estaba el médico. Jesús era el médico que sana a los enfermos. Pero hay enfermos que no pueden ser curados. ¿Quiénes son? Sígueme en esta ilustración. Todo tu cuerpo te da evidencia de que estás enfermo, hasta la uña pequeña de tu dedo del pie. Pero vas al doctor y tú insistes en que estás sano. ¿Te puede ayudar? No. Jesús no puede salvar a aquellos que se creen sanos. Jesús no puede salvar a aquellos que se creen sanos. Jesús no puede sanar de la enfermedad del pecado a aquellos que se creen sanos. Jesús no puede salvar a aquellos que se creen justos como los escribas y los fariseos. Y la enseñanza bíblica es: a menos que admitamos que somos pecadores y que merecemos el castigo de Dios, no podemos ser salvos. No podemos ser salvos. ¿Por qué? Simple verdad del Evangelio básica. Jesús vino a salvar a los pecadores perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo era una de las peores personas de la comunidad judía y Jesús lo llamó. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si Jesús pudo salvar a un hombre así, quiere decir que la gracia del Señor toma a gente que está muerta en delito y en pecado y los hace santos. Quiere decir que la gracia del Señor es un llamado a todo pecador. La gracia del Señor llama a todo pecador, sin distinción social, económica, cultural. El llamado es para todo pecador. El fundamento de la salvación se encuentra entonces en aquel que llama, en el llamado de esta libre gracia. Pero el poder para creer solamente es un don
del Espíritu Santo. Solamente es un don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, era una invitación también para los escribas, fariseos. Los escribas y fariseos, si se hubiesen visto a sí mismos como pecadores necesitados de la gracia y de la misericordia del Señor, ellos también hubiesen entrado en esa casa. Ellos también se hubiesen sentado a los pies de Jesús. Pero ¿dónde están los escribas y fariseos? Ellos están fuera. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando vuelve el hijo pródigo, y el hijo pródigo no hizo ni un mérito, no hizo nada para recibir el favor del padre. Y el padre le dio una túnica nueva, y el padre le dio un anillo nuevo, y el padre le dio zapatos nuevos. Y además, ¿qué hizo el padre? Vamos a hacer un asado. Vamos a hacer un gran asado, vamos a matar al toro más gordo y vamos a celebrar porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Hubo uno que se enojó. Hubo uno que se enojó. Hubo uno que no quiso entrar al banquete. Hubo uno que se quedó fuera. El hijo mayor, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo el hijo mayor a ese padre? Le dijo una calumnia, una mentira. ¿Cuántas veces te he servido? Y ningún cabrito me has dado para deleitarme con mis amigos. Ese hijo mayor representaba a los escribas y fariseos del principio de la parábola del hijo pródigo. Así que son los escribas y los fariseos que están llenos de mérito humano, llenos de méritos humanos, lo que impide que ellos puedan entrar al reino de los cielos, porque no se ven a sí mismos como pecadores. Es decir, su propia autojusticia moral los deja fuera del Evangelio. Y eso muchas veces te pasa a ti. Muchas veces tú no eres renovado por el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque te crees bueno. Muchas veces tú no eres vivificado por el poder del Evangelio porque confías mucho en tu moralidad, confías mucho en tu reputación espiritual, confías mucho en tu autojusticia, confías mucho en tus logros, confías mucho en tus capacidades y eso te aleja de la gracia de Dios. Esta no es una invitación a pecar libremente, hermano, no me malinterprete. La gracia de Dios opera así. La gracia de Dios se da a quienes, a los que reconocen que necesitan la gracia de Dios. Por esa razón, los escribas y fariseos se quedan fuera. Pero en la lógica de un escriba y un fariseo, ellos no pueden entrar porque el mérito de su religión se los impide. Y someterse al Evangelio es rechazar todo mérito humano. Someterse al Evangelio es rechazar toda moralidad común, porque el Evangelio derriba y destruye todo eso, nos deja desnudos ante la única justicia perfecta que es Cristo. Entonces, ¿qué méritos tenía un publicano para entrar al reino de los cielos? ¿Qué mérito tiene una prostituta? Ningún mérito. Ni el publicano, ni la prostituta. Pero ¿qué dice Jesús de estas dos personas? ¿Qué dijo Jesús de estas dos personas? Publicanos y prostitutas que no tienen ningún mérito. Jesús dijo que son ellos los que van primero en el reino de Dios. Son ellos los que entran primero al reino de Dios. Para entrar entonces al reino de Dios, escúchame bien, tienes que entrar caminando el mismo camino que caminan publicanos y prostitutas y entrar por la misma puerta que entraron publicanos y prostitutas. ¿Golpea tu orgullo o no? ¿Golpea tu orgullo o no? Sí, golpea tu orgullo. Como golpeó el orgullo de los escribas y de los fariseos. Nos humilla.
porque nuestros corazones son orgullosos por naturaleza. Nos humilla, porque aún nuestras mejores obras, así como nuestros pecados horribles, necesitan perdón. Tus buenas obras, si no están revestidas por la sangre de Jesús, no son aceptadas. Simple. Entonces, quien piense en esta mañana aquí que no es pecador porque viene a la iglesia, no es pecador porque es hijo de pastor, no es pecador porque es hijo de presbítero, no es pecador porque es hijo de diácono, no es pecador porque es el hijo del hermano tanto o de la hermana tan. Si una persona está pensando así, que no es pecador porque tiene un mérito, porque viene a la iglesia y es mejor que esas personas que están lejos, esa persona está completamente equivocada. Si alguien también cree que no es pecador porque no ha cometido pecados escandalosos, como adulterio, fornicación, robo, estafa, asesinato, si alguien cree que no es un pecador porque no ha cometido ese tipo de pecados escandalosos, está completamente equivocado. Y no solamente está equivocado, se encuentra lejos de qué? Lejos del reino. Lejos del reino. Más, hermanos míos, las puertas de los cielos se abren en esta mañana para todo pecador. Para todos aquellos que se confiesan junto con publicanos y con prostitutas que necesitan la gracia de Dios, el Evangelio se les ofrece así, libre y soberanamente. ¿O serás uno de aquellos que fueron convocados por el rey a su banquete de boda? ¿Y qué dijeron? No tenemos tiempo. Recién me casé. No tengo tiempo. Tengo que estrenar una yunta de bueyes. No tengo tiempo. Mis prioridades no me lo permiten. Entonces el novio del banquete, ¿a quién llamó? Vengan los cojos. Vengan los mancos. Vengan los sordos. Vengan los ciegos. Vengan los miserables. Vengan todos y entren en mi banquete. A ellos se les abre la puerta del reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Has recibido su llamado? ¿Has oído su llamado? Entonces su gracia es para ti. Te invito a que inclines tu rostro y acude ahora, tu corazón corriendo al llamado que tu rey te hace. Oremos al Señor.